Bien, chicos, el workshop que tenemos hoy, o lo que tengo preparado para ustedes, se llama Continuous Testing in the Cloud Native World. ¿Por qué? Porque estamos en el KCD, que es el Kubernetes Community Day, ¿sí? Que por detrás lo que quiere es celebrar el Cloud Native y todo lo que está alrededor de la comunidad de la CNCF, Cloud Native Computing Foundation, ¿sí? Me llamo Caio Medeiros, actualmente trabajo en una empresa llamada Testcube, ¿sí? Es una startup estadounidense que tomó un proyecto open source de la CNCF, que se llama Testcube, y lo convirtió en un producto empresarial que hoy vamos a jugar con él, entre medio de todas las otras tecnologías open source que vamos a estar jugando, ¿sí? Esto es un poquito de lo que soy, no es porque soy muy autorreferente, es porque me gusta esa foto, ¿sí? Soy brasileño, pero también chileno, vivo hace 25 años en Chile, así que me trasladé 5 horas para venir a hablarles y espero que les guste lo que les preparé. Soy practicante y mentor de DevOps, Platform Engineering y Lean. De hecho, represento esas dos organizaciones, que es el DevOps Institute y la comunidad de Platform Engineering. También estoy organizando el DevOps Day Santiago, que es la próxima semana, por si quieren ir a Chile. Y algunos me dicen Caio Sama, pero me pueden decir Caio si no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Cuál es la travesía de hoy? ¿Sí? A mí me gusta mucho hacer workshops y entrenamientos, y principalmente cuando tienen alguna temática, ¿sí? Entonces le puse un sabor. ¿Qué sabor le puse al workshop? Star Wars. Muy bien, te ganaste un sticker. Bien, entonces vamos a pasar por diferentes episodios, ¿sí? Vamos a ir primero a la amenaza manual, después al ataque de las herramientas, la venganza de la plataforma, para tener una nueva esperanza, ¿sí? Temático para darle un poquito de sabor a todo esto, para que no sea todo tan técnico, tan frío, ¿sí? Entonces, partamos con la amenaza manual. Estamos hablando de testing, ¿sí? Y cuando hablamos de testing, ¿qué les viene a la cabeza? Primero quiero que levanten la mano los que realmente en su organización están automatizando tests con tests. Chanfles. Son pocas manos, ¿sí? ¿Y será por esto mismo? O sea, lo que pasa cuando voy a organizaciones en toda mi carrera, ¿cierto? Es que los desarrolladores no tienen esa práctica de codear tests, ¿cierto? De escribir código como prueba. Y genera estos memes, ¿cierto? Que les traigo, ¿cierto? Que el test no va a fallar si es que no escribo tests, ¿eh? Y funcionó en desarrollo, funciona en mi computador, ahora es problema de QA o de producción, ¿sí? Entonces, cuando pasan estas cosas o cuando tenemos estas manitos más abajo, probablemente están haciendo tests manuales o algunas otras prácticas de prueba, ¿cierto? ¿Para qué? Para asegurar la calidad y la seguridad del producto que van a entregar al cliente final, ¿cierto? Porque de trasfondo de todos nosotros que trabajamos en tecnología, hay un cliente que quiere usar un producto. Y para invitarlos a vivir toda la experiencia de Star Wars en tests y convertirlos en Jedi, ¿sí? Vamos a ir a través de estos 8 pasos para salvar la galaxia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que todos ustedes se sientan libres de levantar la mano y decir, yo automatizo tests, aunque haya sido solamente en el workshop de Caio, ¿sí? Vamos a entender un poco del código que les preparé, es un código muy sencillo, ¿sí? Tiene pocas líneas de código, como 1000, no, es broma. Y después vamos a escribir tests como código, ¿sí? Esos son los 2 primeros pasos para poder llegar allá. No podemos salvar la galaxia y convertirnos en Jedi si no aprendemos un poco de eso. Entonces, los que escanearon la documentación llegaron a esta página, ¿sí? En esta página salen todos los requisitos para hacer el workshop, ¿sí? Dentro de ellos vamos a trabajar con Kubernetes. ¿Quiénes de aquí han trabajado con Kubernetes? Muy bien, todos, excelente. Algunos por ahí quizás no, pero bienvenidos a preguntar también si quieren preguntar de cualquiera de estas tecnologías. Vamos a usar Testcube. ¿Quiénes habían escuchado de Testcube? ¿No vale? ¿Nadie? Vale. Por eso estoy aquí hoy, para que escuchen de estas tecnologías. Node.js y NPM no voy a preguntar porque probablemente todos han escuchado. Kubernetes ya hablamos. Docker es algo también muy popular. Pero estos dos quizás no sean tan populares. ¿Quiénes han utilizado Tilt?
Vale. Pero, ¿alguno ha trabajado con herramientas que generan ambientes de desarrollo? ¿En local? ¿Como que levanta todo el ambiente de desarrollo? Helm es una herramienta, pero Helm no es para eso. No, pero te puede ayudar a hacer Sí. una implementación de varias cosas para que, digamos, te ahorres tiempo. Muy bien, te ganaste un sticker. Bien, sí, vamos a usar Helm y Tilt para generar un ambiente de desarrollo local, simulando todo esto desplegado en Kubernetes. ¿Sí? Tilt es una herramienta que nos permite describir cómo va a ser nuestro ambiente de desarrollo, cómo quiero desplegar mis componentes, las dependencias, etc. Y Helm es un utilitario para desplegar componentes o artefactos en Kubernetes. ¿Vale? Entonces, van a necesitar todas estas tecnologías, ahí están los links para instalarlos y eso. ¿Sí? Los que no tengan un clúster de Kubernetes, como mencioné al principio, pueden instalar Docker o Podman. ¿Cierto? Y sobre eso instalar Kind y Minikube. También hay uno que se llama K3S, que también es una versión minificada de Kubernetes, que es muy bueno. Para encontrar Kind, que es el que más me gusta, tienen que poner Kind Kubernetes en Google y lo van a encontrar de tiro. ¿Por qué me gusta Kind? Porque Kind es tan simple como Kind create cluster y les va a levantar un clúster de Kubernetes en Docker. ¿Vale? Solamente con ese comando. Obviamente tienen que tener Docker instalado, si no, no les va a funcionar. Bien. Vayamos entonces a la amenaza manual. La amenaza manual les va a permitir llevar al ejercicio, ¿cierto?, de clonar el código que yo les preparé, que lo voy a recorrer ahora, lo voy a explicar. Los que quieran ir haciendo el workshop, vayan haciéndolo mientras lo explico. ¿Sí? Hay varias cositas aquí que están entre medios que no voy a profundizar, pero las voy a mencionar porque siento que es conocimiento que quizás les pueda servir. ¿Cuántos han escuchado de Event Storming? ¿No? Event Storming. ¿No? Es una práctica, el Event Storming, que está descrita en la Open Practice Library. La Open Practice Library es un proyecto open source de Red Hat que describe prácticas técnicas y no técnicas para convertirse en un equipo de alto performance. Una organización que quiere ganar en el mercado. ¿Sí? El Event Storming es una forma de mapear un software, pero a partir de eventos. ¿Sí? No significa que nuestro software va a estar hecho con arquitectura EDA, necesariamente, ¿cierto? Event Driven. Pero sí nos permite tener una visión de arquitectura del software, del flujo del software, que se pueda comunicar entre negocio y técnico. Hay muchas otras herramientas para hacer esto mismo, como DDD y otras, pero el Event Storming me gusta mucho porque es muy descriptivo en lo que podemos lograr. Y aquí encontré un ejemplo muy bueno de un Event Storming de un sistema de booking, ¿sí? De reserva de habitaciones. Entonces yo entro, el cliente entra a la búsqueda de habitación, busca la habitación por cierto criterio, las habitaciones son listadas y que obtengo uno o más objetos de habitación y así va todo el flujo. ¿Sí? Esto es solamente un overview para explicarles después lo que hay en el código. ¿Sí? Entonces nuestra aplicación va a implementar ese flujo chiquitito de búsqueda de habitación y está en este repositorio. ¿Sí? Entonces ustedes lo clonan, ahí como dice la documentación, yo ya lo tengo clonado porque soy un pillo, aquí lo tengo, ¿vale? Incluso tengo código que no he subido porque ese es secreto para el futuro workshop versión 2 que voy a tener, así que no se lo pierdan. Nos vamos a meter en la carpetita App Backend, donde está el código que yo creé para ustedes. Es un código hecho con Next.js, es un framework para crear APIs y backend con JavaScript y TypeScript. Básicamente lo que tiene es las entidades, el servicio, el controlador que expone principalmente un endpoint. Aquí está el Swagger, ¿sí? Para que vamos a jugar con él, ¿sí? Ese es el Swagger del API. Entonces tiene un health check, ¿cierto? ¿Quiénes conocen los health checks de Kubernetes? ¿Y qué tan importante es tener un health check? ¿Ah? Es como el pulso, excelente. Si no toma el pulso, se muere y se queda ahí muerto, tirado en la carretera, ¿no? No sé si se muere si no se toma, pero es mejor
Vale, perfecto. Por eso implementé un health, es una buena práctica. Y aquí está el método que les dije de listar habitaciones disponibles. ¿Sí? Entonces, yo quisiera levantar este código y hacerlo funcionar. Mi código funciona con una base de datos Postgres. Voy a mostrarle aquí un pequeño diagrama. Mi código funciona con una base de datos Postgres. Es un backend API REST que se conecta a una Postgres. ¿Sí? Y yo en local tengo el VS Code, tengo Node.js, tengo Tilt, tengo Docker. Tengo Helm. ¿Vale? Este es mi ambiente local. Y además levanté un clúster de Kind que me permite crear un namespace donde voy a desplegar mi aplicación. Este clúster también puede ser remoto, ¿vale? Entonces, aquí dentro de backend está todo el código que necesito de mi aplicación. Van a ver que tengo un montón de otras carpetas, es porque se autogeneran cuando hago, por ejemplo, el npm install, ¿sí? Que va a instalar las dependencias. Pero esta es la estructura principal, ¿sí? Entonces, quiero ya levantar mi software, no quiero tener que instalar tantas cosas más. Ya instalé varias cosas en mi máquina local, ¿cierto? Entonces, no quiero tener que instalar tantas cosas más, instalar una Postgres o tener una instancia de Postgres. Quiero levantar todo en Kubernetes porque es allá donde voy a desplegar. Y ahí es donde vamos a usar Tilt, ¿vale? Tilt es un proyecto que está en el landscape de la CNCF, que a través de este archivito, que les voy a mostrar aquí, yo describo, proyecto open source, ¿cierto? Yo describo que el código que lo tengo dentro de la carpetita, en esta carpeta, tiene que generar esta imagen, ¿cierto? Con un Docker build. Yo aquí tengo mi Dockerfile para generar el Docker build. Es un Dockerfile en multistage. ¿Qué significa? ¿Qué significa que sea un Dockerfile en multistage? ¿Alguien sabe? ¿Ya? Que usa varias imágenes en diferentes pasos, por ejemplo, para compilar y otro para desplegar. Eso hace que sea más rápido en el caso de reiniciar para desplegar. Muy bien. ¿Vale? Entonces, principalmente porque JavaScript genera mucha basura en las dependencias. Entonces, para compilar un productivo más chiquitito, primero compilo el JavaScript y luego me traigo para acá solo lo que realmente es las librerías productivas. Entonces, aquí está el primer stage que compila y luego el segundo stage que es más chiquitito, que realmente es la imagen que voy a usar en producción, para desplegar mi aplicación, perdón. Entonces, en Tilt tengo que compile mi imagen a partir del código que tengo en este repositorio y el Dockerfile que está aquí, y además toma un Helm chart que está en este mismo repositorio. Aquí tengo el Helm. ¿Quiénes no conocen Helm chart? Vale, Helm chart es un utilitario, básicamente una tecnología que te permite generar templates de artefactos que vas a crear en Kubernetes, por ejemplo un deployment, un config map, y los puedes agrupar todos juntos dentro de un Helm chart, que al final termina siendo la infraestructura como código de tu despliegue en Kubernetes. ¿Sí? Entonces, ahí tú declaras qué componentes creas en Kubernetes y lo puedes customizar ese Helm chart a través de archivos de valores, que es el values llama. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dentro de templates, yo tengo mi deployment, mi HPA, Horizontal Pod Autoscaler, Ingress, Service, y en el values YAML yo solamente tengo algunos valores, poco más simple, menos complejo de entender, sirve mucho para reducir la carga cognitiva del desarrollador que nunca ha usado Kubernetes y necesita desplegar. ¿Sí? Y sirve para muchas otras cosas, estandarizar, etc. ¿Sí? Entonces, a través de este values YAML, por defecto, yo customizo o programo, aquí pueden ver, utiliza el lenguaje TPL, ¿sí? Y puedo customizar estos recursos que voy a crear en Kubernetes. ¿Sí? Y así yo puedo decir, ok, este values YAML es para desarrollo, este es para QA y este para producción. ¿Sí? Entonces le digo a Tilt que compile el Helm chart y me genere los YAML que después voy a aplicar en Kubernetes. ¿Sí? Y además le digo, quiero que la aplicación que está desplegada en Kubernetes se exponga a través del puerto 3000 para el componente backend y el puerto 5432 para el backend Postgres.
¿Sí? O sea, yo traigo a mi computador local el puerto del API y el puerto de la base de datos. ¿Sí? Pero todo está corriendo en Kubernetes. Si yo le hago un tilt up, ¿sí? Va a levantar, va a levantar esto, ¿sí? Y les va a decir que hay una paginita donde inició tilt. ¿Sí? Esa paginita donde inicia tilt, y por eso me gusta tilt, es una interfaz gráfica super fancy, ¿sí? Que les deja ver cómo se está compilando cada uno de los componentes y te permite monitorear, ¿sí? Qué es lo que está pasando con ellos. Y yo puedo reiniciar, por ejemplo, se me echó a perder el API, yo la recargo y empieza a compilar desde cero, desde la descripción que yo tenía en el tilt, ¿sí? Y yo puedo ignorar algunos, ¿cierto? Habilitar otros. Aquí tengo, por ejemplo, la base de datos Postgres. Perdón, aquí. Y tengo los logs también de mis despliegues. Y la gracia es que también puedo navegar desde aquí al API. ¿Sí? Ahora, para llegar a esto, yo no hice clic aquí. ¿Sí? ¿Cierto? Porque esto me lleva solamente a localhost. 3000. De hecho, el API todavía está levantando. Estaba medio botada. ¿Sí? Ahí está. Ahí levantó. Este es el log de cuando el API ya está arriba. Entonces, si refresco aquí, ahí está el API. Pero para llegar al Swagger tengo que ponerle /API y eso es suficiente. ¿Vale? Entonces, si ustedes ven la documentación, les explica todo eso, ¿cierto? Y además yo incluí aquí, porque vamos a hablar de pruebas, ¿cierto? Y para probar un software que tiene estado, que tiene base de datos, yo necesito... ¿Qué necesito? ¿Ah? Datos. Muy bien. Me ganaste un sticker. Necesito datos para probar una aplicación. Y ojalá esos datos sean lo más parecido a producción. Hay una práctica de DevOps que se llama Test Data Management, ¿cierto? Que significa manejar los datos similares a producción como código. Y yo qué hice, lo implementé aquí en la carpetita test. Ustedes van a encontrar Data Management. Hay unos archivos CSV. Son los datos de mi aplicación, de toda la estructura. Y yo necesito esos datos para poder probar la aplicación. En algunos casos estos datos se generan automáticamente. Cuando voy a desplegar en QA, cuando voy a desplegar en preproducción, saco un snapshot de la base de datos productiva a veces, ¿sí? Para que sea lo más fidedigno posible. Pero también existen estas formas de manejar datos como código, ¿sí? Entonces, al manejar el dato como código, yo puedo utilizar algunas librerías de estructura de datos, como esta, que es TypeORM, que me permite cargar la estructura de datos en la Postgres, ¿sí? Y después yo hago una carga de datos inicial, que es un script extraño que hice. Los invito a que descubran cómo está funcionando por debajo, ¿vale? ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que todo esté listo para que ustedes puedan hacer las pruebas manuales, lo cual varios de aquí lo hacen, ¿cierto? ¿Ah? Varios de aquí están haciendo pruebas manuales. Entonces, yo voy a venir aquí y puse aquí los datos de uno de los casos de prueba y lo ejecuto. Y me devuelve datos de las habitaciones. Ustedes deberían lograr lo mismo que yo logré, siguiendo los pasos, ¿sí? Los que estén haciendo el ejercicio. Bien, entonces, si yo hiciera cada una de las pruebas que me dijo el QA que tenía que hacer, yo, cuando hice este ejercicio, me demoré aproximadamente unos 10 minutos. Copiar y pegar, ejecutar, 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 ¿sí? Y después dije, no voy a hacer esto tan repetitivo, que estresante, y creé código de prueba, ¿sí? El código de prueba, ustedes lo van a encontrar dentro de la carpetita SRC, tenemos todos los testings unitarios, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el testing unitario? Prueba pequeños paquetes de la aplicación. Muy bien. Prueba las unidades funcionales de mi aplicación, ¿sí? ¿Necesito la base de datos Postgres para hacer testing unitario? Muy bien. No los vi, así que no se quedan stickers. Pero voy a estar más atento. Entonces, aquí es un test muy simple, crea el controlador, pero dentro de Booking van a encontrar unos tests un poco más complejos, como por ejemplo este, que lo que hace es probar que si yo ingreso ciertos parámetros en un método, lo que él hace es hacer una acción esperada, ¿sí? Porque yo no quiero que vaya a la base de datos en el testing unitario, pero sí quiero que esté llamando a la base de datos.
Y en este caso yo lo que hice fue hacer un mock de la librería y decir, ok, si yo llamo a este método, debería estar llamando a esta librería con estos parámetros. Ese es el ejemplo de testing unitario que hice aquí para ustedes. Y el otro tipo de testing que vamos a tener es el testing end-to-end. ¿Cuál es el testing end-to-end? Que valida una funcionalidad se ejecute correctamente desde que arranca el flujo hasta que termine. Muy bien, ya ganaste sticker. Exacto. Entonces, el testing end-to-end valida el flujo de usuario completo. ¿Sí? Y las aplicaciones tienen diferentes flujos de usuario. Flujos exitosos, flujos no exitosos. Y aquí ustedes van a ver que yo estoy utilizando algo parecido a Gherkin, ¿no? No es Gherkin, yo utilizo solamente el nombre del método del API y lo que debería hacer esa API cuando sucede ciertas condiciones. ¿Sí? Y aquí van a ver que estoy llamando directamente el API con un request. Entonces, es de caja negra, ¿cierto? El testing unitario es de caja blanca, yo sé lo que hay adentro, y el testing end-to-end, o de integración también lo podemos llamar, es de caja negra. Yo llamo a la interfaz y espero una respuesta. ¿Sí? Entonces, yo voy a poder ejecutar todos esos tests aquí. Entonces, npm run test. Entonces, el testing unitario, que quizás yo antes no lo hacía, porque lo hacía manual y estoy probando la aplicación, su funcionamiento, no la unidad funcional, en mi caso se demoró 3 segundos, ¿cierto? Entonces, obviamente hay mucho más por detrás de escribir test, yo lo sé, ¿cierto? El tiempo de dedicarle a escribir y que funcione, etcétera, pero gracias a la evolución en la tecnología tenemos, ¿dónde está? Tenemos IA, ¿sí? Y es importante aprender a usarla. ¿Por qué? Porque reduce esos tiempos de creación de código de prueba. Yo usé mucha IA para este proyecto, ¿sí? Ahora, no está 100% hecho con IA, porque la IA igual depende de humanos. Su conocimiento depende de los prompts que nosotros le entregamos y de que también la preparamos. Me hiciste recordar un meme que muestra un desarrollador diciendo la IA nos va a quitar el trabajo porque va a hacer código, ¿no? Nos dice, bueno, la IA para poder hacer código necesita descripciones de usuario bien definidas. No nos vamos a quedar sin trabajo. Eso es muy bien. O sea, la IA no nos va a quitar el trabajo si no nos relajamos, ¿cierto? Tenemos que aprender a usarla, sacarle provecho. ¿Sí? Entonces, este es el testing unitario y el testing end-to-end yo lo puse con un tag extra aquí. Lo que hace es realmente pegarle al API, ¿sí? Y en este caso pasó porque yo tengo la Postgres funcionando. ¿Dónde? En el tilt, que está aquí corriendo. Y esa Postgres está mapeando al puerto 5432 de mi máquina. Entonces, mi test de integración local funcionó conectándose a esta Postgres, ¿vale? Ok, todo funciona local. Ahora se lo paso al QA, ¿ah? ¿Cierto? Y después me olvido, ¿no? Entonces, ahí es donde existe la primera barrera de DevOps, que también todo lo de Cloud Native nos viene a ayudar a romper esa pared de la confusión que existe entre las áreas tradicionales del mundo de TI, que es cómo nosotros podemos comunicarnos entre áreas, ¿cierto? Y es donde entra el ataque de las herramientas. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Vamos a tener un montón de equipos, ¿cierto? Desarrollando software como locos, cada uno con ambientes distintos en algunas organizaciones y en algunos casos usando herramientas distintas, ¿cierto? El equipo A está usando Java, entonces va a usar JUnit, pero el equipo B está usando JavaScript, va a usar Mocha, y así va. Y se genera un pupurrí de tecnologías dentro de la organización que es inmanejable, ¿cierto? Entonces, ¿cómo logramos reducir esta ecuación exponencial de complejidad? Porque el problema aquí es la complejidad dentro de la organización, ¿cierto? Porque todo eso se va multiplicando y a la larga retrasa más de lo que genera valor hacer testing automatizado, ¿cierto? Que es el gran problema que hoy busca solucionar Platform Engineering, que es reducir la carga cognitiva de los equipos.
¿cierto? Además de eso, las distintas formas que tenemos de ejecutar test, desde una herramienta de CI/CD, agendándolos manualmente, o cuando algo sucede en nuestro clúster de Kubernetes. Y es ahí donde vamos a estandarizar y vamos a buscar la S de CALMS, de DevOps, ¿cierto? El framework CALMS, que es compartir, share. ¿Sí? Vamos a compartir los éxitos. Entonces, para estandarizar, lo que vamos a hacer primero es establecer ciertas librerías, ciertas tecnologías con las cuales vamos a trabajar. Aquí yo describí esto muy rápido, pero lo que se busca es que los equipos que estén implementando alguna librería, alguna herramienta de testing automatizado, compartan su conocimiento con los demás. Y a medida que se vaya adoptando esas tecnologías, también ir haciéndolas más amigables con otras áreas. Porque quizás yo como desarrollador entiendo todo lo que hice delante. Algunos de ustedes también van a entender todo, pero puede ser que haya uno o dos que no lo entendieron, ¿cierto? Porque a lo mejor nunca han codeado o nunca han ejecutado tests local. O puede ser que todos, ¿sí? Estoy suponiendo. Entonces, las tecnologías de hoy de test nos permiten generar artefactos. Los artefactos nos van a entregar evidencia, nos van a hacer acelerar el proceso y nos van a generar cierta auditoría, ¿cierto? Cada vez que yo hago un cambio en producción, yo tengo la evidencia de esos tests, ¿cierto? El desafío se vuelve en cómo yo pongo toda esta estandarización, comparto estos conocimientos, ¿cierto? Y dónde dejo toda esta información de los tests ejecutados. Porque cada equipo va a estar trabajando con su propia tecnología. ¿Cómo? Sí, o sea, lo que se está haciendo hoy en día mucho es los IDPs, los Internal Developer Platforms, o Developer Platforms, Portals o Platforms. ¿Para qué? Para centralizar todo y estandarizar todos que usen a través de este IDP los templates y recrean los pipelines desde ahí, recrean los procesos automatizados desde ahí. Pero eso requiere mucho trabajo manual dentro de la organización y requiere mucha customización. Y es ahí donde entra la venganza de las plataformas. ¿Sí? Para hacerle frente a ese desafío que les dije, de crear un IDP o todo el módulo de testing de IDP desde cero, yo les traigo otra tecnología que está en la CNCF, que se llama TestCube. ¿Sí? TestCube es un controlador que se instala en Kubernetes para ejecutar tus tests dentro de Kubernetes. ¿Sí? O sea, ya no lo voy a ejecutar local, porque en local me funciona. Voy a ejecutarlo en un ambiente que no es mi máquina, donde puede ser que falle, y esos errores me entreguen real feedback de lo que tengo que arreglar en mi aplicación antes de llegar a producción. ¿Sí? Y lo mejor es que corre en Kubernetes. ¿Por qué sería bueno que el test corra en Kubernetes? ¿Vale? Es aislado. Es aislado. Tiene las características del ambiente real donde se ejecuta. Tiene las características del ambiente real. ¿Qué más? Borrón y cuenta nueva. Hay algo más importante que no están viendo. Feedback. Feedback es bueno, ¿sí? ¿Qué pasa de Tiempo. dinero? Me refiero a costo de infraestructura de QA. Eliminación de cuellos de botella. Sí, eliminación de cuellos de botella. Pero el punto que yo más recalco cuando llevan sus tests o las cargas efímeras, por decirlo así, a Kubernetes, es que Kubernetes es elástico, ¿cierto? El test se ejecuta y después yo ya no necesito de esa infraestructura hasta el próximo test. Al ejecutar en Kubernetes, yo ejecuto el test y después libero. Libero recursos, libero dinero. ¿Sí? Hoy en día muchas organizaciones tienen tremendas infraestructuras de QA, gastando dinero todo el tiempo. ¿Cómo poder reducir eso? Quizás con alguna herramienta que trabaje Cloud Native, que trabaje sobre Kubernetes. ¿Cierto? Entonces, aquí va a salir el paso a paso de cómo ustedes pueden instalar su propio TestCube en su máquina. ¿Vale? Yo les voy a mostrar un TestCube que ya tengo instalado. ¡Tarán! Magic. ¿Vale? Esto yo lo instalé en un clúster de GCP. Es un Kubernetes en Google Cloud, ¿cierto? Cuando yo entro a TestCube, esta es la versión Enterprise, por si acaso, no les voy a mentir, esta es la versión Enterprise. ¿Sí? Porque aquí tengo a alguien que me puede acosar, es un cliente. Esta es la versión Enterprise de TestCube, pero también existe la versión Open Source. La versión Open Source que está en el catálogo de la CNCF es un agente, es un controlador que corre en Kubernetes. La versión Enterprise tiene este fancy dashboard que se conecta a los agentes. ¿Sí? Entonces yo me logueo aquí,
No vean mi contraseña. Eso. Es KCD Colombia. No. Y claro, entro a esta interfaz donde yo puedo empezar a trabajar con mis tests automatizados. ¿Sí? No me pongas en ridículo, TestCube. Ahí está. Entonces, lo primero que veo cuando entro a TestCube son todas mis ejecuciones. Entonces, ya no voy a estar aislado dentro de mi equipo, sino que yo puedo ver lo que están haciendo otros equipos y aprender de lo que ellos están haciendo. Compartir el conocimiento de cómo estoy estandarizando la práctica. Y luego puedo estructurar mis ejecuciones de test. En este caso voy a enfocarme en mi app backend. Yo aquí creé, por ejemplo, el testing unitario. El testing unitario tiene un flujo y ese flujo es inicializa todo lo necesario en Kubernetes para ejecutar el test, traerse el código desde el repositorio, instalar dependencias y después instalar el reporter, hay más para el lado, ejecutar el test y cargar los artefactos. ¿Sí? Echemos un ojo en esto. Lo voy a ejecutar. Yo puedo ver live lo que está pasando, ¿cierto? También puedo ver los recursos que ocupo al ejecutar el test, ¿cierto? Para poder ir fine-tuning, ¿cierto? Y reduciendo los costos de infraestructura, ¿sí? Entonces yo puedo ver paso a paso de lo que se ejecuta en mi test. También lo puede ver el QA, también lo puede ver la persona de producción, lo puede ver el gerente. Todos lo van a poder ver desde un solo lugar, ¿cierto? Dígale. ¿Cada tarea corre como contenedor independiente? Sí, excelente pregunta. Cada tarea corre como un contenedor independiente, por lo cual yo puedo elegir la tecnología con la cual voy a ejecutar el test. ¿Sí? O sea, literalmente cualquier framework o tecnología containerizable es posible ejecutarla en TestCube. O sea, él automáticamente lo aprovisiona, termina la prueba y desaprovisiona y libera recursos. Exacto. Y todo esto está corriendo en Kubernetes por detrás. O sea, yo no necesito saber de Kubernetes, el QA no necesita saber de Kubernetes. ¿Pero por detrás es un daemon set o está como...? Lo que hay por detrás es un controlador. Es un pod que está siempre corriendo. ¿Conocen el concepto de CRDs, Custom Definition Resources? O Resources Definition. Vale. Entonces, existen, cuando instalas TestCube en un clúster, o el agente, estos CRDs se instalan, por ende tú puedes crear estos CRDs. Este agente va a estar mirando los CRDs y aplicando acciones dependiendo de lo que diga el CRD. En este caso, tengo el CRD del Test Workflow aquí. Entonces es un tipo Test Workflow, de API Version Test Workflow TestCube. Tiene toda la metadata necesaria y aquí la especificación del test, que es traer el contenido desde un GitHub y después ejecutar ciertos steps. Se parece mucho a una herramienta de CICD, ¿sí? Yo estaba esperando que alguien lo dijera. Una pregunta, ¿el repositorio que toma es del proyecto de toda la solución o algo que yo pueda atomizar únicamente de la prueba? Excelente pregunta. En este caso, yo le estoy diciendo, aquí está el código, pero el código está en esta carpeta dentro del repositorio. Entonces no me trae todo el repositorio, me trae solo lo que está dentro de esa carpeta. Y la rama, la que tienes ahí en revisión. La rama, exacto. Incluso estas cosas son parametrizables. Yo puedo decir que me pase un parámetro de entrada que sea la rama con la cual quiero probar. ¿Sí? Otra pregunta, o sea que él infiere que en la carpeta test de tu repositorio, perdón, de tu carpeta backend, es donde tiene que ir a encontrarlo, tiene que ejecutar. Exacto. O eso yo también lo tengo que definir. Tú se lo dices. Tú se lo dices. Este test workflow yo lo armé. ¿Sí? Ahora, hay la gracia aquí en TestCube, y de nuevo, no se los voy a mentir, en la versión Enterprise, que tiene un wizard. Entonces, ese wizard viene con varios ejemplos de K6, Playwright, Cypress, Postman, JMeter, Gradle, Maven, y hay muchos tipos de tests que se pueden correr como ejemplos en TestCube. Y también ustedes pueden crear su mismo test siguiendo el wizard, diciendo, diga. No tenía la idea que tengo otra pregunta. Entonces, yo puedo en la versión empresarial hacer toda esta magia. En la versión no empresarial, en la open source, yo tengo que crear el test workflow manualmente. ¿Vale? ¿Dónde está la X? Aquí. Entonces, este test workflow, aquí está la definición. Entonces, tengo que crear esto manual cuando no tengo el Enterprise. Diga. Para el
caso de JMeter o K6, también está la posibilidad de aprovisionar suficientes recursos para que emulen una cantidad de usuarios concurrentes. Exacto, sí. Tengo un cliente ahora que él está corriendo 5.000 usuarios durante 90 minutos contra una aplicación en producción. ¿Cómo está la relación cores usuarios concurrentes por cada uno de los pods o de los contenidos que levantes para hacer simulación? Eso depende mucho de cómo tienes configurada tu aplicación web, pero en este caso él no ha tenido problemas. Él levanta múltiples workers, que se le llama en TestCube. Son procesos paralelizados en el cual tú tomas partes del test, por ejemplo, 100 usuarios aquí, 100 usuarios aquí, 100 usuarios aquí, y eso tú lo puedes distribuir dentro de tu clúster de Kubernetes. Esa es otra gracia de tenerlo en Kubernetes, que Kubernetes crece y se achica elásticamente y tú puedes tener tantos worker nodes como tú quieras tener, ¿cierto? Donde se ejecutan los pods. Entonces yo puedo decirle a TestCube, no dejes que se ejecute el test en el mismo worker node que se está ejecutando este mismo test. Entonces yo puedo paralelizar el proceso de múltiples usuarios, pero que corren diferentes worker nodes. Eso está buenísimo. ¿Sí? Hay una pregunta. Diga, perdón. En cuanto a los tipos de prueba, y bueno, utilizan todos estos frameworks de prueba, la documentación que generan estas herramientas, ¿cómo se maneja? La documentación. ¿Tú dices de cómo poder crear esto? No, los informes, por ejemplo, de las pruebas y todo eso. Ya, les voy a mostrar. Esos son los artefactos. Tú dices la evidencia después del test, ¿no? Correcto. Entonces, una vez ejecutado el test, ¿cierto? Yo tengo aquí el histórico de ejecuciones. ¿Sí? Yo puedo saber si generé reporte JUnit, yo puedo ver aquí fancymente, ¿cierto? No LXML, yo puedo ver qué test pasaron, qué no. Y luego los artefactos. Por ejemplo, este test unitario, yo hice que el framework me generara un reporte HTML. Entonces yo puedo abrirlo y falla. Y falla. ¿Sí? Les voy a mostrar el productivo que no debería estar fallando. Todos los tipos de test que tú quieras y puedas ejecutar en un ambiente containerizado. Yo ahora les voy a mostrar el de unitario, el de integración y el de carga, para el mismo backend que tienen el código. ¿Sí? Y después les voy a mostrar algunas otras cositas más interesantes. Pero voy a mostrar lo de los artefactos, es muy importante. Porque eso es lo que más genera beneficio por detrás de TestCube versus una herramienta de CI/CD, es que todo esté aquí. Entonces yo puedo vincular estas evidencias con un Jira, por ejemplo. Okay. Diga. Y por ejemplo, los logs de los errores y todo eso. Exacto. Yo puedo configurar en el test workflow que si falla, mande un mensaje Slack o cree un ticket en Jira. Allá iba mi pregunta porque mucho de esto también lo tenemos en herramientas de CI/CD. Es más, con el resultado del coverage yo puedo controlar si el CI pasa o no pasa según Claro. el número de pruebas unitarias. Es decir, esta sería mi herramienta para también hacer CI. O sea, el build ya lo estoy haciendo acá y controlar esta parte. Puedes hacer CI acá. ¿Sí? ¿O cómo enlazo yo esto con la herramienta de CI para controlar que el coverage que me da acá, por ejemplo, falla, no cumple el porcentaje requerido, me reporte en la herramienta? TestCube tiene integración con casi todas las herramientas de CI/CD. ¿Sí? Con todas, incluyendo con Helm. ¿Sí? Y te da el código que necesitas implementar para tu test workflow. ¿Sí? Y además ofrece otras integraciones de tipo Kubernetes Triggers. Por ejemplo, yo quiero que mi test se ejecute cuando mi deployment cambió la imagen. ¿Cierto? Que corra un test de carga automáticamente, sin que nadie haga nada. Entonces, el deployment cambió, ejecuta el test. ¿Sí? Lo mismo puede ser con config maps, con secrets, etc. Puedo configurar webhooks y también puedo integrar con herramientas de notificación. ¿Sí? Como por ejemplo Jira. Jira, Grafana, Teams, Zapier, que es una herramienta de webhooks que de ahí puedes sacar a otras herramientas, etc. ¿Vale? Entonces aquí había yo creado la vista de App Backend, donde incluí testing unitario. Ahora voy a incluir algo incluso más interesante, que es el testing de integración. ¿Se acuerdan que en el testing de integración yo necesitaba una base de datos Postgres? Ya. ¿Qué voy a hacer yo para tener esa base de datos Postgres de forma efímera en TestCube? Hay un concepto de TestCube que se llama services.
¿vale? Los services son componentes que yo necesito al lado del test ejecutándose para que el test se ejecute. Como por ejemplo, el test de integración, yo necesito una base de datos Postgres para esta API. ¿Sí? Yo no quiero usar la base de datos de producción, porque obviamente es producción, no quiero alterar la base de datos del cliente. Entonces, yo puedo hacer un mirror de la data de producción, o de un grupo de datos de producción, un snapshot, y cargarlo en esta base de datos efímera que solo va a vivir durante la ejecución de test. ¿Sí? Les voy a mostrar. Ahí cuando instala el script dentro del cluster, define el tema de cuotas de recursos y Exacto. le dice si necesita isolarlo. Exacto. Exacto. Tú en TestCube puedes, ya sea desde la plataforma TestCube que corre en tu infraestructura, ¿sí? Todo TestCube es on-premises. Ese es otro de los beneficios de muchas de las herramientas Cloud Native de ejecución de test, que la mayoría son vinculadas a un framework específico, Cypress Cloud, Playwright Cloud, Lambda Test, todos son cloud y te cobran por ejecución. TestCube, a diferencia, y no es por venderlo, pero funciona on-premises, ¿sí? Entonces ustedes pagan por la licencia una vez y pueden correr todos los tests que su infraestructura de. Entonces, como tú decías, es el usuario quien define los rangos de CPU, de memoria, de disco, y ahí es donde se genera cierto gap que es necesario que las personas de infraestructura, como mi compañero aquí, trabaje con los equipos de desarrollo para definirles, mira, este es tu rango de recursos. ¿Sí? Porque pasa mucho, me ha pasado con varios clientes que se caen sus tests por out of memory. ¿Sí? Entonces, ahí es un trabajo conjunto, ¿cierto? Volvemos al DevOps, a la cultura colaborativa, de que las áreas distintas trabajen en conjunto. ¿Sí? Entonces, aquí tengo el test de integración que está corriendo. Entonces, para que se ejecute este test de integración, yo lo que primero le pedí al test workflow, después de que se clonara el código, levántame una base de datos Postgres. Y aquí la levantó. ¿Sí? La levanta en Kubernetes. ¿Sí? Según las definiciones que yo le dé. ¿Sí? Aquí están todas las definiciones de mi Postgres. Le dije qué imagen de contenedor, le dije cuál es el usuario, cuál es la contraseña, la base de datos, cuál es el comando para iniciarlo, etc. ¿Sí? Y luego estoy haciendo la magia de cargar la estructura de datos en la base de datos y cargar datos en la base de datos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que mi test de integración funcione como yo espere. ¿Sí? Y al terminar, me genere el reporte de JUnit y me genere los artefactos. ¿Sí? Este lo voy a descargar porque ya caché que no está funcionando como yo esperaba. Y así se ven los artefactos. ¿Cierto? Evidencia. ¿Evidencia para quién? Para QA, para producción. Se rompió algo en producción. ¿Qué es lo que probamos? Vamos a la evidencia. ¿Sí? Diga. Estas métricas son recolectables, es decir, si previamente el equipo ha venido trabajando con dashboards de cualquier otra herramienta, digamos de BI, ¿esto tiene la posibilidad de hacer recolección y llevarlas allá o esto tiene alguna forma de sacar esa información de manera automática? Es una excelente pregunta. Aquí en TestCube existe un feature, de nuevo, en el Enterprise, que se llama Insights, que te permite generar tus propios reportes de tus ejecuciones. ¿Sí? Entonces, tú puedes generar dashboards ejecutivos de las ejecuciones que tienes en tu instancia de TestCube. Puedes generar uno para equipo A, equipo B, organización, grupo, chapter, etc. Pero además de esto, TestCube expone una API de métricas que es para conectar con Prometheus. Entonces son métricas que tú puedes cargar en una base de datos Prometheus y después extraerla y cargarla en una herramienta de business. ¿Sí? Ahora, también lo que puedes hacer es que, y eso es algo que iba a mencionar ahora al final, es que tú puedes crear workflow templates. Entonces la gente va a venir y va a decir, quiero ejecutar un test Cypress. Yo uso el template. Y dentro de ese template hay una tarea al final que manda información a una plataforma. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces tú siempre al final de cada ejecución estás mandando información a tu plataforma donde realmente quieres ver la información o si no la puedes ver aquí. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer ahora, por ejemplo, con el test primero voy a mostrarles el test de carga.
¿Sí? Entonces, aquí tengo el test de carga también. Test de carga. Control A, control B. ¿Sí? Entonces, con el test de carga que estoy haciendo, estoy utilizando K6, va al servicio, a la API desplegada en Kubernetes. ¿Sí? Esa API desplegada en Kubernetes es la que yo tengo funcionando aquí con Tilt. ¿Sí? Porque está en el mismo clúster, solamente por eso. Y el archivo aquí está lo de recursos que me habías mencionado, ¿cierto? Yo puedo definir cuántos recursos le asigno a la ejecución del test, limitarlo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se compartan los recursos dentro del clúster, entre las otras ejecuciones. Y voy a ejecutar un archivito que se llama load test, que si yo voy a ver aquí en el código, el load test, aquí está, load test, lo que hace es utilizar K6 y dice, ok, quiero probar 100 usuarios con 50 virtual usuarios en paralelo, ¿cierto? O sea, va a levantar 50 usuarios virtuales hasta llegar a 100, ¿cierto? Y va a llegar a hacer esos tests durante 2 minutos. ¿Y qué va a hacer? Va a pegarle a mi API y esperar a que vuelva un código 200, ¿cierto? Si no vuelve un 200, falla el request. Y además, tengo unos thresholds, que son las condiciones que yo quiero poner a mi API, ¿cierto? Quiero que la tasa de error de los requests sea menos de un 1% y quiero que el 95% de los requests estén bajo los 200 milisegundos, ¿cierto? Entonces, eso es el tipo de cosas que puedo hacer con K6 o con JMeter, ¿cierto? Y esto es el ejemplo de lo que les decía. Yo puedo dar un parámetro de entrada, el que yo quiera, ¿cierto? Y que mi test workflow se comporte diferente a partir de esos parámetros de entrada. Run. ¿Sí? Y ahí están los 3 tests que se están ejecutando. Y lo último que les quería mostrar de TestCube, que ya les he dado harto la lata, es que yo puedo generar suite de tests. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo vengo y pongo backend suites. ¿Sí? Y digo, ok, quiero ejecutar primero el testing unitario y lo quiero paralelizar con el de integración y después quiero ejecutar el de carga. Así. Entonces me queda este diagramita bonito, ¿cierto? Unitario, integración, load. Le doy save. Y ahora en vez de tener que ejecutar cada uno de los test workflows, yo voy y ejecuto el suite y me va a ejecutar los 3 en paralelo. O sea, yo los puedo paralelizar o simplemente que se ejecuten en orden progresivo, ¿cierto? En este caso le voy a dar run. Y ahí se va a ver aquí el flujo de ejecución. ¿Sí? Eso. Y vamos a ver que inicia los 3 en paralelo. ¿Sí? Eso es lo que les quería mostrar, volviendo un poco a la presentación, para hablarles un poquito sobre la venganza de la plataforma, que es donde entra TestCube. ¿Cierto? TestCube, que nos va a permitir ejecutar los tests en Kubernetes, por lo cual vamos a poder escalar, ¿cierto? Vamos a poder replicar los ambientes más parecidos con producción y va a tener mayor resiliencia. Además de la observabilidad, en un solo lugar veo todos los tests, veo los logs, veo las evidencias. Además nos trae muchos beneficios de lo que es Kubernetes, ¿cierto? Yo administro realmente la ejecución del test como código. Y es nativo en la nube porque corre en Kubernetes. Entonces yo puedo implementar GitOps, la auditoría en Git, puedo integrarme con terceras plataformas, paralelizar, hacer sharding, etc. ¿Cómo funciona TestCube? ¿Se acuerdan de este diagrama? Muchos equipos trabajando con múltiples ambientes, múltiples herramientas y distintas formas de iniciar. Es el control plane, donde voy a tener el catálogo de tests, flujo de tests, el motor que los ejecuta, el lugar donde es centralizado, donde ver todo, además de la analítica que les mostré después, ¿cierto? Los reportes que sirven mucho para la capa más de gerencia. Esta es la arquitectura. El agente corre aquí en su clúster, ¿cierto? Este es el agente, ¿cierto? Y el agente, a partir de los test workflows que son CRDs, crea ejecuciones efímeras. Esas ejecuciones terminan y ya no ocupan espacio, ¿sí? Y si además quieren tener el control plane, que esta es la versión empresarial. El agente es open source, incluso en la versión pagada.
es que viene todas estas otras cosas que les mostré, ¿cierto? El dashboard, viene con IA también, tenemos IA para hacer cositas entretenidas como, por ejemplo, este test parece que falló. Veamos aquí la ejecución. Este test no le gustó algo. ¿Sí? No pasó el threshold. ¿Sí? Yo aquí, este es un ambiente es el ambiente de ICASE de Colombia. Les voy a mostrar aquí lo que se puede hacer con la IA como por ejemplo, lo que se puede hacer con la IA de TestCube que nosotros tenemos. Es obviamente el asistente en chat, ¿cierto? Que todo el mundo tiene, que está aquí. Pero además, si el test falló, yo le puedo pedir a la IA, déjame buscar aquí un test que haya fallado, porque aparentemente no está yendo muy bien, todos los tests están pasando. Eso es sospechoso, sí, estoy de acuerdo contigo. Aquí hay un test que falló. Entonces, tengo todo este catálogo, ¿no? Yo le puedo pedir a la IA que analice por qué falló el test. Entonces, toma el contexto, el RAG, ¿cierto? Toma el RAG y lo implementa con el contexto del test que falló, y ahora estamos tratando de expandirlo a que la IA también tome el contexto del código de test, ¿cierto? Porque ahora todavía lo ve como caja negra. ¿El asistente o el modelo que usa por detrás del chatbot es personalizable de Sí. alguna manera? ¿El endpoint? Sí, o sea, ustedes pueden utilizar el LLM, el motor de LLM que ustedes quieran, o sea, pagado por ustedes, ponen la URL en la configuración de instalación de TestCube. Entonces ustedes pueden, por ejemplo, contratar ChatGPT en Azure y ponen ese endpoint en TestCube, y así sus datos quedan en su IA. También nosotros ofrecemos nuestra IA, que son datos almacenados de forma segura, etc. Tenemos ¿Quieres una IA? tenemos que conversar. Pero, o sea que si es posible orquestar un agente dentro de ese flujo, ¿Cómo? es decir, en los que nos estabas ilustrando solamente las pruebas y que a través de un agente yo pueda tener algún tipo de decisión, algún tipo de razonamiento para que me ayude como a realizarlo y que eso tenga algún tipo de comportamiento agéntico, ¿eso es posible? Todavía no. Estamos ahora en la fase de generar los servidores MSP. Ya tenemos uno que es literalmente lo que hizo todo el mundo, el servidor MSP que reemplaza el CLI. Pero sí queremos llegar allá como feature adicional, que es si te falló el test y la IA tiene una respuesta para eso, que tú puedas aprobar un pull request con el cambio ya hecho en el código. Y reduces los tiempos de resolución, el time to restore. ¿Sí? Vale, exacto. Entonces, vale, y la última parte, que era una nueva esperanza, era decirles, claro, el ciclo de vida de desarrollo de software, a mí me gusta verlo en esto que es el Mobius Loop. Es la visión más o menos de lo que se quieren lograr hoy en las empresas con los equipos enfocados en un producto, los Stream Aligned Teams, ¿sí? Que ellos se enfocan en tomar una idea y que esa idea fluya en el ciclo de vida del software y después vuelva a empezar, ¿cierto? Enfocándose en la creación de un producto. Estoy siempre iterando sobre un producto, ¿cierto? Entonces, en todo ese ciclo de vida de iteración del producto hay tests. ¿Sí? Tests de unitarios, locales, manuales, testing de integración end-to-end, testing de carga, de seguridad, compliance y los tests continuos. ¿Qué son los tests continuos? Literalmente que tú hagas tests automatizados en todo el flujo continuamente ya es test continuo, la práctica de continuous testing. Pero mucha gente se queda hasta aquí en el test. ¿Sí? Yo lo que les propongo es que monitoreen con tests también. Imagínense que todos los días en la mañana su test de regresión corra, automáticamente. Entonces yo vengo aquí a TestCube y digo, test de integración, aquí está. Yo quiero que todos los días el test de integración corra en la mañana, en el time zone de Tahití, Entonces todos los días en la mañana va a generar un test para mí automáticamente
y si yo tengo conectado esto con alguna herramienta de comunicación, si falla me va a reportar. O puede levantar un ticket, etc. ¿Sí? Es el scheduling. Continuamente estoy monitoreando mi aplicación con testing, no solamente con herramientas de monitoreo, ¿cierto? Y además esto nos puede servir mucho para prepararse para eventos como, por ejemplo, si es un retail, un Black Friday, si es el fin de mes que van a venir pagos y la gente va a empezar a pagar, testear el sistema de pago, dependiendo mucho del negocio de la empresa, ¿cierto? Entonces puedo usar el scheduling para muchas cosas. ¿Sí? Y creo que no les mostré, pero ahora se los voy a mostrar. Es el tema de los templates de Test Workflow. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ¿dónde está? No lo tengo. Vale, entonces yo voy a tomar aquí, por ejemplo, el test de integración. Si yo le dijera a un desarrollador, dale, escribe tu test de integración para TestCube y ejecútalo. Entonces va a tener que saber que tiene que levantar una base de datos, tiene que buscar la imagen de contenedor, puede ser una imagen insegura, tiene que cargar los datos, etc. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Le voy a simplificar la vida. Voy a tomar todo esto que es el Test Workflow, hasta aquí. Me voy a venir a TestCube y voy a crear un Workflow Template. Así tal cual, así como estaba. ¿Sí? Lo único que le voy a sacar es el código, porque quiero que esto lo ponga el desarrollador. ¿Sí? Su repositorio. Incluso podría dejarlo como parámetro de entrada, para que ni siquiera lo tenga que poner en su workflow. ¿Sí? Entonces, lo creo, lo voy a poner aquí, backend integration template, ¿cierto? Copio el nombre de hecho, ni siquiera necesito copiar el nombre, lo creo. Vengo acá a mi workflow, busco el de integración en settings, ¿cierto? Y, ¿sabes qué? Ya no necesitas toda esta complejidad, amigo. Ya no la necesitas. Ahora tú solamente tienes que definir un step y ahí utilizar el template, que ahí me pilló la máquina, que todavía no lo implementamos, pero tiene un autocomplete, ¿sí? Este ID del UI. Entonces lo voy a sacar de aquí. Lo voy a save and run, y me va a ejecutar exactamente el mismo test workflow. Diga. Vale, gracias. Entonces, busquen implementar los tests más allá de producción, ¿sí? Incluso en el plan. Y ahí los desafío a pensar cómo lo pueden hacer. ¿Sí? Entonces, entendimos el código, escribimos tests, estandarizamos, compartimos esa estandarización a través de la plataforma única, gestionamos la ejecución y fuimos más allá de las pruebas tradicionales, monitoreando con el scheduling y haciendo que los datos sean visibles. ¿Cierto? Entonces, ese es el core que quiero que se lleven, no solamente de TestCube, de todas las otras herramientas open source que les mostré hoy. ¿Sí? En el open source está el poder de la innovación. Lo que sea un dolor que ustedes tengan en su ciclo de vida de desarrollo de software, o incluso en infraestructura, en QA, hay algo ya en el mundo open source que lo puede solucionar. Es cuestión de encontrarlo. Y lo pueden encontrar en eventos como este, ¿no? Como Caio, que les viene a mostrar estas herramientas. La gracia final, para decir los diferenciadores de TestCube, quizás para los que se pregunten, igual me pueden preguntar, voy a estar aquí hoy y mañana también, es que es Cloud Native, corre en Kubernetes, reducción de costos, elástico, orquestación de los tests, se maneja todo de forma descriptiva y como código, se maneja la misma infraestructura que ustedes ya tienen y es agnóstico al vendedor. ¿Qué significa eso? Yo puedo correr literalmente cualquier tipo de test en TestCube, siempre y cuando lo containerice. Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?
Gracias.